Bienvenido a otro video de estadística. En esta ocasión estudiaremos las técnicas de conteo. Las principales técnicas de conteo que veremos ahora serán el principio de la adición, el principio del producto, las permutaciones y las combinaciones. Y vamos a ver más adelante que entre ellas también se pueden ocupar simultáneamente. Veamos la primera. El principio de adición. Supongamos que este sábado queremos ir al cine o al teatro, pero no ambas cosas a la vez. Si se exhiben 12 películas en el cine y 8 obras de teatro, ¿cuántas posibilidades o decisiones tenemos de pasar nuestro sábado? Para ir al cine tenemos 12 y para las obras de teatro tenemos 8. Entonces, las posibilidades que tenemos es escoger cualquiera de las 12 películas o escoger cualquiera de las 8 obras de teatro. Es decir, que tenemos 20 formas de disfrutar nuestro sábado. Observa que como yo no puedo entrar simultáneamente a las obras y al cine, es por eso que estamos sumando estas dos cantidades. Que si una acción puede realizarse de m formas diferentes y otra acción puede realizarse de n formas diferentes, pero de modo que no es posible realizarlas de forma simultánea, entonces tendremos m más n formas diferentes de realizar una de ellas. Veamos este ejemplo. La compañía de vuelos A tiene 3 vuelos desde El Salvador hasta Los Ángeles. Uno a las 2 de la mañana, otro a las 8 y otro a las 5 p.m. Mientras que la compañía B tiene solamente 2 vuelos, uno a las 2 p.m. y otro a las 11 p.m. ¿De cuántas formas podemos volar desde El Salvador hacia Los Ángeles? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos 3 posibilidades para la compañía A y tenemos 2 posibilidades para la compañía B. Recordemos que solo podemos volar una vez de El Salvador hacia Los Ángeles. Entonces, ¿cuántas formas en total vamos a tener? Vamos a tener 3 más 2 formas, es decir que tenemos 5 formas de volar desde El Salvador hacia Los Ángeles. Ahora veamos este ejemplo de aquí. Supongamos que ahora queremos salir un domingo y vamos a ir al teatro y luego vamos a cenar. Si se exhiben 2 obras de teatro y hay 3 restaurantes abiertos a la hora de salida de la obra, ¿cuántas posibilidades de elección tenemos? Entonces, en este caso, nos vamos a auxiliar de un diagrama de árbol, donde vamos a tener primero las 2 opciones de obras de teatro y luego de salir de la obra, pues tenemos 3 opciones para ir a comer. Así vamos a tener que después de salir de la obra 1 o la primera opción de obra de teatro, podemos ir al restaurante 1, al 2 o al 3. O si cambiamos de opción y mejor vamos a la obra 2, pues después de salir de la obra 2, nosotros podemos ir al restaurante 1, 2 o el 3. Es decir, que tenemos obra 1, restaurante 1, obra 1, restaurante 2, hasta obra 2, restaurante 3. Por lo que aquí hay 6 formas diferentes de poder pasar nuestro domingo. Otra forma de poder encontrar esto es decir, de las 2 obras yo tengo después 3 posibilidades de restaurante. Por lo que tengo en total 2 por 3 posibilidades de pasar nuestro domingo, dando un total de 6 posibilidades. Es decir, que si un procedimiento se descompone en 2 etapas, una etapa posee m resultados posibles y para cada uno de estos resultados existe otra etapa con n resultados posibles, entonces el procedimiento total puede realizarse de m por n formas. Veamos este ejemplo. Un restaurante tiene un menú de almuerzos con 3 aperitivos, 4 platillos principales y 2 postres. ¿Cuántas variantes de almuerzo puedo tener? Entonces vamos a tener acá que como vamos a escoger primero un aperitivo y luego un platillo principal y luego 2 postres, entonces como una cosa va después de la otra, vamos a ocupar el principio del producto. Eso es lo que estamos ocupando acá, el principio del producto. Entonces decimos, vamos a multiplicar los 3 aperitivos por los 4 platillos principales por los 2 postres. Y esto me da un total de 24. Es decir, que se pueden tener 24 almuerzos diferentes. Bueno,
Antes de pasar al siguiente tema, veamos un pequeño paréntesis con respecto a los arreglos. Imagina que una contraseña se configura a partir de figuras, donde vamos a tener que escoger entre triángulos, círculos, rombos y cuadrados. Y se escogen 3 figuras. Entonces vamos a tener que el sistema te va a pedir en las 3 casillas una de estas figuras. El primero de ellos se pueden repetir, es decir que yo puedo escoger triángulo, triángulo, triángulo perfectamente. Pero en el segundo sistema no se pueden repetir estas figuras por cuestiones de seguridad. Entonces vamos a tener que en las 3 casillas vamos a escoger figuras diferentes. Por ejemplo, triángulo, círculo y cuadrado. ¿Cuántas posibles contraseñas hay para cada uno de estos sistemas? Entonces, para el primer sistema, que es un sistema con repetición de figuras, podemos tener una figura y luego la otra y luego la otra, que vamos a ocupar principio de la multiplicación o principio del producto. En este caso, podemos escoger en la primera casilla 4 diferentes figuras. En la segunda casilla vamos a escoger otra vez 4 diferentes figuras y en la otra vez 4 diferentes figuras. Entonces, en este caso, vamos a tener 64 posibles contraseñas. Vamos a llamar M al número de elementos que estamos escogiendo y vamos a llamar orden a la cantidad que estamos escogiendo. Veamos el segundo. En el segundo sistema se tienen que escoger de nuevo 3, pero en este caso no vamos a repetir las figuras. Por lo que en el primer caso podemos tener 4 posibilidades, que son triángulo, círculo, rectángulo y cuadrado. Y digamos que en esta ocasión hemos escogido acá un cuadrado, como un ejemplo particular. Entonces, nos quedan 3 figuras por escoger. Podemos escoger triángulo, círculo y rombo. Es decir que acá nos quedan 3 posibilidades. Muy bien, en este caso, pues quizás podamos escoger acá un rombo. ¿Cuántas posibilidades nos quedan entonces? Para el último nos quedan solamente 2 posibilidades, donde puede ser triángulo o círculo. Por lo que hay un total de 24 contraseñas posibles para este segundo sistema. En este caso también M será el número de elementos y el orden N será la cantidad que estamos escogiendo. Entonces, analicemos estos arreglos que acabamos de hacer. Para los arreglos con repetición, es decir, que las figuritas se podían repetir, nosotros podemos tener que N puede ser menor a M, igual o incluso mayor. ¿Por qué? Recuerden que N era la cantidad que nosotros estábamos escogiendo y M era la cantidad de elementos a escoger. Entonces, imagina otro caso, que ahora tenemos, o el cuadro de la contraseña se compone de 4 cuadros, en los cuales también vamos a poder escoger triángulo, círculo, rombo y cuadrado. Muy bien, si nosotros estamos con el sistema con repetición, tenemos 4 posibilidades, 4 posibilidades, 4 posibilidades y 4 posibilidades. O incluso podemos agregar otro cuadro más donde también pueden haber 4. Entonces observa cómo perfectamente la cantidad de elementos escogidos pueden ser menor a los elementos, pueden ser iguales o incluso pueden ser mayores. Pero ¿qué pasa con los elementos sin repetición? Entonces, si nosotros analizamos ese caso donde debemos introducir 4 figuras, donde también podemos escoger entre las figuras antes dichas, entonces en el sistema sin repetición podemos tener acá 4, que son las 4 posibilidades. Como ya escogí una, pues aquí solamente me quedan 3. Como ya escogí una, aquí solamente me quedan 2. Y como ya escogí una, aquí solamente me queda una posibilidad. Pero ojo, y algo muy importante es que yo no puedo agregar otra opción, porque ya he agotado las posibilidades o ya he agotado los elementos de donde yo estoy escogiendo. Es decir que para los arreglos sin repetición, N tiene que ser menor o igual a M. Por lo tanto, dado un conjunto de M elementos de orden N, se puede obtener M
por m-1 por m-2 hasta llegar a m-n+1, que es lo mismo a decir m factorial dividido entre m-n factorial, arreglos sin repetición. Vamos a tener esta cantidad de arreglos sin repetición y vamos a tener m a la n arreglos con repetición. Vamos a ver este ejemplo. Iris, Carmen y Camilo se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 al primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios del primero y el segundo lugar? Entonces, como vamos a escoger un ganador y un segundo ganador, vamos a ocupar el principio de la multiplicación. Para el primer lugar, pues podemos tener nosotros 3 opciones, donde pueden ser Iris, Carmen o Camilo, pero para el segundo lugar ya vamos a tener en este caso 2 opciones, porque ya hemos escogido uno en el primer lugar. Entonces aquí solamente tenemos 2, lo que nos da un total de 6 formas en la cual se pueden repartir estos lugares. Observa algo muy importante, que en este caso el orden en que yo escoja es muy importante, debido a que si Iris gana el primer lugar y Carmen el segundo, no es lo mismo a decir que Carmen gana el primer lugar y Iris el segundo. Entonces hay que tomar en cuenta que en algunas ocasiones el orden en que yo coloque mis elementos importará, y a esto se le conoce como permutación. Una permutación de n elementos donde se toman r de estos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden, donde el número de permutaciones posibles viene dado por n permuto r, donde esto es n factorial dividido entre el factorial de n menos r. Veamos el ejemplo anterior. En este caso, yo podía escoger de mis 3 participantes solamente 2 ganadores. Por lo tanto, de 3 elementos voy a permutar 2. Esto sería 3 factorial dividido 3 menos 2 factorial, lo que es igual a 3 factorial entre 1 factorial. Y esto es igual a 6. Observa que nos ha dado idéntico que en el caso anterior. Por lo tanto, a 6 formas diferentes de repartir los premios. Observa este otro ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden permutar las letras de la palabra azul? Literal A, si no hay restricciones. Literal B, que las vocales aparezcan primero. Y literal C, que las vocales deban aparecer juntas. Entonces, veamos este literal A. En este caso no tenemos restricciones, pero el orden sí va a importar, el orden en que yo coloque las letras. Debido a que la palabra azul, que yo he escogido 4 y he colocado 4, no es igual a la palabra lusa, que también he escogido 4. Entonces, como el orden es importante en este caso, vamos a ocupar permutaciones, donde de los 4 elementos vamos a escoger 4. Entonces tenemos 4 permuto 4, que es igual a 4 factorial entre 4 menos 4 factorial. Y esto es igual a 4 factorial sobre 0 factorial, lo que da un resultado de 24. Por lo que se pueden hacer 24 permutaciones diferentes. Muy bien, en el segundo caso, las vocales aparecen primero. En este caso, también el orden en que yo escoja importa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escoger AU que UA. Y no es lo mismo escoger ZL que LZ. Y aquí hay que ver otro aspecto importante. Es que voy a aplicar el principio del producto. ¿Se recuerdan al principio? Yo les dije que estos se pueden ocupar entre sí. Pues también, en este caso lo vamos a hacer. Vamos a ocupar permutaciones y principio del producto. ¿Por qué? Porque vamos a colocar las 2 vocales y vamos a colocar las 2 consonantes. Entonces vamos a tener 2
permuto 2, que son de las dos vocales, escojo 2, por 2 permuto 2, que son de las dos consonantes, escojo 2. Y esto es igual a 2 factorial entre 2 menos 2 factorial por exactamente lo mismo, 2 factorial por 2 menos 2 factorial. Lo que me da 4. Es decir, que se pueden hacer 4 permutaciones diferentes. Ahora vamos al último literal, que nos dicen que las vocales deben aparecer juntas. En este caso podemos tener varias opciones. Podemos tener que las dos vocales aparezcan primero y luego las dos consonantes. O podemos tener el caso de que tengan la consonante esté abrazando a las dos vocales. O podemos tener las dos consonantes primero y después las dos vocales. Entonces vamos a tener el primer caso o el segundo caso o el tercer caso, donde en cada caso vamos a tener unas permutaciones y otras permutaciones. Yo sé que ya se dieron cuenta que en este caso, además de ocupar permutaciones, vamos a ocupar principio del producto y también principio de adición. Muy bien, pero vamos en orden. Primero, las permutaciones. ¿Qué vamos a tener acá? De dos vocales escojo 2 y acá de dos consonantes escojo 2. Acá también de dos vocales escojo 2 y de dos consonantes escojo 2, al igual que aquí. Entonces decimos, de las dos consonantes escojo 2 y 2 permuto 2. Ahora vamos al último caso. De las dos consonantes escojo 2 y de las dos vocales escojo 2. Pero ¿qué pasa en este caso de en medio? Pues esto de acá es lo que habíamos dicho. De las dos consonantes escojo 2 y acá hay un 2 y aquí hay un 1, que es exactamente el principio de la multiplicación. Porque acá tengo dos posibilidades para poner las consonantes y como ya he colocado una, pues al final solamente me queda una posibilidad. Resolviendo esto, pues obtengo 4, 4 y 4 para los tres casos. Pero como yo tengo el primer caso, o también se puede dar el segundo caso, o también se puede dar el tercero. Entonces voy a ocupar el principio de la adición, por lo que tendré que sumar cada uno de estos resultados. Es decir, que se pueden hacer 12 permutaciones diferentes de esta forma. Veamos este ejemplo. Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solamente 2 ingredientes? Muy bien, ¿qué dicen ustedes? ¿El orden en este caso importará? Muy bien, en este caso no importa el orden en que se tomen los ingredientes para la ensalada. Pues da igual si es una ensalada de tomate con zanahoria que una ensalada de zanahoria con tomate, ya que al final el chef mezclará todos los ingredientes. Este tipo de ejercicios se conocen como combinaciones, ya que el orden no está tomado en cuenta. Entonces, una combinación de un conjunto de n elementos, de donde se toma r de estos, es una disposición de dichos elementos sin tener en cuenta el orden, donde el número de combinaciones posibles viene dado por n combino r, donde esto es n factorial dividido r factorial por el factorial de n menos r. Veamos el ejemplo anterior. El chef iba a preparar una ensalada. Tenía 4 ingredientes disponibles, de los cuales solo iba a escoger 2. ¿Cuántos tipos de ensalada puede hacer? De 4 voy a combinar 2, lo que es igual a 4 factorial entre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Esto es 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Lo introducimos en nuestra calculadora y nos resulta 6. Es decir, que existen 6 combinaciones diferentes de ensaladas. Esto es todo por ahora. Nos vemos la siguiente semana.